desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a conectar con la redacción de Nueva Sion en Argentina y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, nosotros con ganas de saber de qué nos vas a hablar. Tengo entendido de que hoy nos vas a hablar de una película que se llama Indignación y que estuvo en el Festival de el Festival de Cine Judío de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, la semana pasada fue el Festival Internacional de Cine Judío en Argentina, que se hace todos los años, que congregó varias películas como El Balcón de la Mujer y La Casa de la Esperanza, El Otro Lado del Mar, Hotel Everest, bueno, La Excepción, y otras más, ¿no? El Número, Secretos de Guerra, Susana y Indignación. Como yo me declaro un admirador, fanático, digamos, entre comillas, con todos los límites que tiene la palabra fanático, y de toda la obra de Philip Roth, digamos, fui a ver la película y en este caso trataré de hacer algunos comentarios a tono cinematográfico de un cronista cinematográfico que no soy, pero que algunas impresiones personales de lo que implica para mí este tipo de películas, ¿no? La película claramente es una película de Philip que está basada, que se nota la impronta de Philip Roth desde el comienzo hasta el final, digamos, ¿no? Sobre todo por la densidad de los personajes, la densidad y la complejidad que van adquiriendo los personajes a lo largo del desarrollo de la película, ¿no? Es decir, personajes con matices, personajes que adquieren diferentes manifestaciones a lo largo de la película y que no son en sí ni buenos ni malos, sino que se plantean en torno a las complejidades de las relaciones humanas, de los vericuetos de los caminos en la vida que se van eligiendo y de cómo determinadas decisiones y opciones y formas de encarar el mundo y la vida van determinando luego o van condicionando otras formas de vivir, ¿no? Y cosas que en definitiva no voy a spoilear, o sea, voy a tratar de comentar algo de la película del sentido que adquiere sin adelantar cosas que pueda, digamos, arruinar a aquel que quiera verla, ¿no? A los que invito a ver. Porque la película básicamente está situada en la década del 50, de Estados Unidos, en el ámbito universitario. Está claro, digamos, que todos los libros de Philip Roth tienen unas características con fuerte impronta autobiográficas. De hecho, digamos, el personaje, que es un joven estudiante, joven que se despide de su familia, se va a estudiar a un campus en Estados Unidos, como es habitual en Estados Unidos, viene de Newark, que es el lugar donde es Philip Roth, ¿no? Esto no quiere decir que la película sea autobiográfica, porque de hecho el desarrollo que va llevando el personaje es muy distinto al que lleva la vida de Philip Roth, ¿no? Pero sí que aparecen muchos elementos de su propia vida o de sus propias contradicciones y matices, ¿no? Es en la década de 50 de Estados Unidos, está excelentemente matizada y excelentemente ambientada en ese entorno, y pensemos que en esa época del macartismo en Estados Unidos, ¿no? La época del cuestionamiento a los comunistas, y también ahí se ven cuestiones ligadas al tema de los judíos al interior de la universidad, ¿no? Esta cuestión de los grupos judíos que se unen en la fraternidad, ¿no? En ciertos lugares de solidaridad entre judíos, ¿no? Y que en lo particular Philip Roth, el personaje que crea ahí, digamos, prescinde de participar, ¿no? La cuestión es que es el joven de esta película, ¿no? El protagonista de esta película, vale decir que esta película es del director James, y que el director de esta película, digamos, plantea, digamos, escenarios donde, bueno, este joven es un joven intelectual muy bien formado, ¿no? Que convive con otros amigos suyos
que tiene una buena relación con amigos suyos en su casa, en su lugar original de Newark, algunos de los cuales que no tienen esas capacidades intelectuales, digamos, lo admiran, y que aparece, digamos, uno de ellos muerto en la guerra de Corea, ¿no? Porque ese momento está situada en la guerra de Corea. Entonces, en la guerra de Corea muere alguna de las personas muy amigos de él, y él, bueno, por ser alguien intelectual, no va a lo que es la universidad y no es convocado a Corea, ¿no? En el contexto ese, la vida de un joven que en teoría iba a ser una prominente desarrollo intelectual, se ve de alguna manera alterado por cuestiones que hacen a los vínculos que van generando en la universidad. Una mujer que conoce, una joven que conoce, que es totalmente atemporal a los sentidos de época, ¿no? En el sentido de ciertas cuestiones amorosas, eróticas y sexuales que aparecen y que desafían el espíritu de una época todavía muy cerrada en Estados Unidos en todas estas cuestiones, y esto va llevando a un personaje que en teoría el destino estaba llevado a que ocupe ciertos lugares y cierto desarrollo, a entrar en otro tipo de historias, en donde básicamente lo que se ve es la humanidad de nuestras propias vidas, la debilidad, digamos, de nuestras formas de encarar el mundo, donde en realidad lo que aparece siempre es lo esencialmente humano, ¿no? Lo esencialmente humano, porque, bueno, ahí aparece también a un punto sus resistencias a lo que es al mandato judío establecido, ¿no? De lo que un judío debe ser o no en los Estados Unidos de la década del 50, una relación con la madre, digamos, que podríamos caracterizar en algún punto como una típica Yiddish mame, pero que en realidad es un poco más complejo, porque en realidad en un momento determinado se plantean determinados dilemas donde la madre tiene que empezar a tomar posiciones y apoyar al hijo, o en algunos casos ponerlos entre la espada y la pared, ¿no? Frente a situaciones justamente que tienen que ver con estas relaciones que el joven va desarrollando y que va formando un nuevo clima en la época, ¿no? Está muy bien ambientada porque en algún punto plantea también el conservadurismo de las instituciones religiosas de la época, ¿no? La iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los jóvenes, incluso los judíos, están obligados a ir a ver una misa, un encuentro, digamos, con un cura que da un sermón, digamos, y es obligatorio ir, ¿no? Y también aparece con miedo al conflicto bélico, ¿no? Entre Estados Unidos y Corea, ya todo el tiempo dando vuelta, ¿no? En definitiva, hay un protagonismo con brillantes interpretaciones, ¿no? Que de a poco nos van envolviendo en el desarrollo de personajes que tienen matices, que son complejos y que a algún punto también guardan un cierto tono de misterio, ¿no? Y nos mantiene la expectativa del rumbo que va a tomar la historia, que obviamente yo no voy a develar en este comentario. La película maneja un ritmo pausado, digamos, pero que sin embargo logra atraparlo, al menos a mí me atrapó mucho a lo largo de casi 2 horas de duración, ¿no? Y a mi juicio es una producción que está meticulosamente cuidada, ¿no? Armada, que explora en algún punto los conflictos juveniles en una época de represión, digamos, y de confusión, ¿no? Sobre las decisiones, ya sean personales, digamos, de los padres de familia, ¿no? En su afán de guiar la vida de sus hijos, y las consecuencias, como decía antes, que esto trae consigo, ¿no? Yo creo que es una historia, quizás algunos pueden decir depresiva, yo creo que no lo es, ¿no? Más bien es reflexiva y sintomática, ¿no? De 2 personas que simplemente no encajan en los moldes, ¿no? En que una sociedad, como era la sociedad de los 50 de Estados Unidos, que los empuja en algún punto a reprimir emociones y a vivir sus vidas con patrones establecidos que solo llevan a la infelicidad o la insatisfacción, ¿no? Creo que esto es justamente una respuesta a ese modelo, y me parece que es en el mejor estilo de este monstruo de la literatura judía norteamericana,
americana del siglo, que atravesó todo el siglo, como es Philip Roth. De manera que, bueno, fue un placer haber ido a ver esta película y, bueno, de alguna manera siempre acompañar al Festival de Cine Judío en la Argentina Internacional, que me parece que es una apuesta muy interesante porque revaloriza un poco este tipo de reflexiones que ahondan más en la profundidad y en la densidad de nuestras miradas, ¿no? Sobre el mundo judío y sobre el mundo en general. Uh-huh. Bueno, es una pena que no te hayan hecho esta entrevista en un preestreno, porque seguramente mucha gente al oírla iría a verla. Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, la vi ahí, o sea que el comentario solamente lo podía hacer después. Pero bueno, seguramente aquellos que tengan la posibilidad de verla, ya sea ustedes llegan a todo el continente, digamos, y a Europa, así que seguramente en diferentes plataformas disponibles habrá posibilidades de verla. Muy bien, pues aceptamos el reto de ver Indignación, esta película basada en un relato de Philip Roth, y como siempre te agradecemos esta crónica que cada 2 semanas nos sirves desde la redacción de Nueva Sion. Muchas gracias, Gustavo Efron. Gracias a ustedes, un saludo para todos.